Muy bien, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios y en realidad el tema de hoy es la continuación del mensaje del domingo, en donde estuvimos compartiendo sobre lo que hace la incredulidad en el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que vimos las estadísticas de los países donde más ateos hay? Y vimos, muy a vuelo de pájaro, lo que ocurrió con Zacarías, porque no creyeron a la palabra de Dios, o aquel príncipe cuando el profeta Eliseo les dio una palabra de que en 24 horas la situación económica del país iba a cambiar, pero ese príncipe, esa persona tan importante en Samaria no creyó a la palabra. Entonces el profeta le dice: porque no creíste a la palabra, para vos no va a ser la bendición. Entonces, hermanos, hoy quería continuar con este mensaje que empecé el domingo. Ustedes más o menos ya van conociendo mi estilo de predicación y saben que muchas veces ya lo he hecho, de ir con una primera parte y después una segunda, y a veces también puede haber una tercera sobre el mismo tema. Y hoy, hermanos, no quiero tanto centrarme en la incredulidad, sino en la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios. Y hay una fe bíblica que es la fe que agrada a Dios, que esa fe que agrada a Dios se debe traducir en la obediencia a su palabra. La fe que agrada a Dios se traduce en obedecer a su palabra, se traduce en caminar en un temor santo. Hay algo que el pueblo de Dios no puede perder, y es el temor a Dios. No estoy hablando de miedo, no estoy hablando de vivir atemorizados por Dios, sino tener un temor reverente, un respeto, sabiendo que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios aborrece el pecado y que ama la justicia. Y de la misma manera nosotros, los creyentes, nuestra fe se traduce en un amor por las cosas de Dios, en un amor por las cosas santas y en una obediencia a la palabra de Dios. Si nosotros decimos que tenemos fe, pero esa fe no se traduce en obedecer la palabra de Dios, entonces nuestra fe, como leía nuestra hermana Vane, está muerta. Porque la fe sin obras es muerta. Si yo digo que tengo fe, pero no me consagro para Dios, no vivo en la voluntad de Dios, no procuro estar siempre conectado con el Señor, caminando en sus planes y en sus propósitos, entonces mi fe no vale para nada. Nuestra fe no es solamente una confesión, aunque tenemos una confesión de fe, pero nuestra fe es más que eso. Nuestra fe se tiene que ver en nuestro diario vivir, en cómo me manejo en la vida, en cómo ando, en cómo trato a mis semejantes, en cuál es mi relación con el Señor y con mi prójimo. Que de hecho el pastor Manolo tiene un libro que se los recomiendo sobre justamente eso, mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo y mi relación con el prójimo. Y habla también acerca de todo esto. Ahora pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Qué tan importante es la fe para mi vida? ¿Es realmente la fe mi punto de apoyo? ¿Es nuestra fe sólida o es líquida? Vieron que hay una modernidad y un amor sólido y un amor líquido. Hay una modernidad y relaciones sólidas y relaciones líquidas también. Bueno, también hay una fe que es sólida, que está fundamentada en la palabra de Dios, pero también hay una fe que es líquida, que está fundamentada en mis emociones, en mis sentimientos o en cualquier otra cosa. A veces tenemos una fe fundamentada en la fe, pero fe en la fe no es Dios, no es fe. La fe en Dios es lo que realmente le agrada al Señor. ¿Está mi fe entonces depositada sobre un fundamento sólido? Son preguntas que me tengo que hacer y que nos tenemos que hacer a diario, para que veamos la importancia que tiene la fe en la vida del creyente. La Biblia dice que somos justificados, redimidos y perdonados por la fe. Justificados, redimidos, o sea, rescatados y perdonados por la fe.
Por la fe también creemos a la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Por la fe. Por la fe aceptamos a la Biblia por la palabra de Dios, más allá de que hay una materia que se llama apologética, que está muy buena, en donde hay argumentos muy sólidos del por qué la Biblia es la palabra de Dios. Por la fe, dice Gálatas, que también recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo Pablo le escribe a los creyentes en Galacia que estaban siendo judaizados y Pablo se levanta contra los falsos maestros que querían judaizar a los ya convertidos y les dice: ustedes no recibieron al Espíritu Santo por guardar la ley, ustedes recibieron la promesa del Espíritu Santo por la fe. Por la fe también nos podemos acercar a Dios, por la fe pueden ocurrir grandes milagros de parte de Dios. Cuando Jesús sanaba a alguien o transformaba o hacía algún milagro, le solía decir: conforme a tu fe te sea hecho. También dijo: cree y verás la gloria de Dios. ¿Cómo hago para ver la gloria de Dios? Creyendo. Creyendo, algo tan sencillo, ¿no? Creer nos hace ver la gloria de Dios. Creer nos hace ver a Dios moviéndose entre nosotros. También dice la palabra que todo aquel que cree, o sea, que todo aquel que tiene una fe bíblica, no será avergonzado. No será avergonzado. Ahora bien, si tengo que hacer un resumen de la sociedad en la que estamos, es una sociedad secularizada, vivimos en un tiempo de mucha apostasía espiritual. ¿Lo notaron eso, no? ¿Cuántos han notado la apostasía espiritual? Hay mucha gente que se aparta de la fe. Escuchan a otras doctrinas, escuchan doctrinas raras, peligrosas, y su fe comienza a permear y comienza a ser contaminada. Hay una oscuridad que se está cerniendo por todo el mundo. De hecho, la Biblia dice que en el último tiempo la oscuridad va a cubrir la tierra. Pero sobre el pueblo de Dios va a amanecer la gloria de Dios y se va a ver su gloria. Así que cuando ves a tu hermano al lado, ahí veo a Marce tomada de la mano de Raúl, tiene que ver y decir: en Raúl voy a ver la gloria de Dios. Y vamos a ver la gloria de Dios, hermanos, en los que creen. Nosotros tenemos que creer a la palabra, porque a veces nos quejamos del tiempo que estamos viviendo. ¿Es un tiempo oscuro? Sí. ¿Es un tiempo donde hay mucho pecado? Sí. ¿Es un tiempo donde hay una secularización impresionante? Sí. Es un tiempo donde la laicidad está tomando cada vez más los centros estudiantiles y las ideologías de género también están metiéndose en lugares donde no deberían. Sí. Pero en vez de quejarnos, tenemos que creer que en mí se va a ver la gloria de Dios. Porque la Biblia dice: cree solamente y verás la gloria de Dios. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Hay una corrupción, hay una inmoralidad, hay una sociedad que se está alejando cada vez más de la fe de Dios. Es una sociedad que está caminando sin esperanza, sin propósito y sin fe. Nuestra sociedad actual está basada en un secularismo y donde en el pensamiento moderno de hoy día no hay lugar para la presencia de Dios. Ahora, hermanos, es necesario que en esta hora de tinieblas el pueblo de Dios tome sobre todo el escudo de la fe. Es que Pablo, cuando habla de la armadura de Dios, dice: y sobre todo, como diciendo la herramienta más importante que tenemos en la armadura de Dios, toda es importante, pero la más importante es: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y el maligno está lanzando dardos continuamente contra nuestra fe, contra nuestras creencias, contra nuestras convicciones espirituales. Hace poco me enteré de que a una joven de acá de la iglesia, se burlaron de ella porque vieron que, no sé si en un cuaderno, en una carpeta o en la cartuchera, no sé, tenía un versículo bíblico. Entonces en el colegio
se empezaron a reír de ella, es que nuestra fe está siendo atacada. Pero la Biblia dice que cuando tomamos el escudo de la fe, podemos apagar los dardos de fuego que vienen del infierno. Amén. Entonces, hermanos, hay gente que habla de una batalla cultural. Yo no hablo de una batalla cultural. Yo hablo de una batalla espiritual. No es una batalla cultural la que estamos viviendo. Es una batalla espiritual, donde hay demonios del infierno que se están moviendo por toda la tierra. Pero la iglesia del Señor tiene autoridad de Dios para orar, para que el Señor se mueva, para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios se manifieste, para que a través del mensaje de la palabra de Dios las tinieblas vayan retrocediendo. ¿Qué es lo que convierte el alma? Una linda alabanza no convierte el alma. Puede preparar el corazón, sí, pero lo que convierte el alma es la exposición de la palabra de Dios. Por eso el eje central de la reunión, está bien cantar, está bien adorar a Dios, lo tenemos que hacer, es una bendición. En el cielo no va a haber predicadores, pero sí va a haber adoradores. Pero el eje central es la exposición de la palabra, porque la palabra es lo que alumbra nuestro corazón, porque la palabra de Dios es lo que alumbra las tinieblas y porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que aumenta mi fe? El escuchar la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios, el creer a la palabra de Dios. Eso es lo que aumenta mi fe. Entonces, es sumamente vital hablar de fe, enseñar de fe, tener claras las ideas y los conceptos sobre la fe. Es sumamente vital, pero es más importante y más vital vivir en consecuencia a esa fe que decimos tener. ¿Entienden lo que digo, no? Está bien hablar de fe, está bien predicar de fe, está bien tener los conceptos claros en cuanto a la fe, pero está mucho mejor que yo viva esa fe que digo creer. ¿Por qué hay un mundo tan descreído afuera? ¿Saben por qué? Por varios factores, pero uno de ellos es porque muchas veces entre el pueblo de Dios se dice que creemos en algo, pero después no lo traducimos ahí afuera con una vida de buen testimonio. ¿Y cuántos malos testimonios han manchado el Evangelio? Una vez escuché a un pastor que partió hace poco a la presencia de Dios, un hombre que ha predicado por 60 años en el ministerio, desde los 15 creo que empezó a pastorear hasta hace muy poco que falleció, un pastor de Punta del Este, Uruguay, pastor Ramón. Y él una vez nos contaba que su madre oraba siempre por él, pero una vez la escuchó pedir la madre a Dios y decirle: Señor, que mi hijo Ramón nunca avergüence el Evangelio. Que mi hijo Ramón nunca avergüence el Evangelio. Que sea una persona digna del Evangelio. Alguien que no solamente predique el Evangelio, sino que crea lo que predica y que viva lo que predique. Y eso es lo que nosotros, hermanos, necesitamos que en esta sociedad evangélica se revierta. Porque está bien hablar bonito, está bien predicar bien. Algunos tienen más elocuencias, otros tienen menos elocuencia, pero en realidad lo que más importa es que yo y cada uno de ustedes, no solo los que predicamos acá arriba, sino ustedes también que salen al supermercado y por donde van con el pescadito en el coche y qué sé yo. Pero hermanos, nosotros necesitamos ser consecuentes con lo que decimos que creemos. Que nuestra fe refleje que realmente vivimos una vida consagrada para Dios. Ahora, la fe no es un pensamiento positivo. Tampoco es poner fe en la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Amén. Pero otra traducción dice, es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Es estar convencidos
de la realidad de cosas que no vemos. ¿Cuántos de ustedes están convencidos de que si el Señor nos llama hoy a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraremos cantando en la grandeza de su poder y su infinito amor? ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. ¿Cuántos están convencidos de que tenemos en el cielo una morada? Allá no vamos a pagar alquiler, no vamos a pagar agua, no vamos a pagar luz y lo mejor de todo, que vamos a vivir con el Cordero de Dios. Qué lindo que va a ser ver a Dios cara a cara, como la canción de Marcos Vidal, solamente una palabra. Solo déjame mirarte cara a cara. ¿Cuántos? Todos la conocen, ¿no? Bueno, gloria a Dios, vamos a cantarla hoy entonces. Ya lo saqué apurado los músicos. Pero tenemos que tener esas convicciones. La Biblia ahí dice claramente que es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Como hijos de Dios debemos aprender a desarrollar el hábito de la fe, aprender a confiar de todo corazón en Dios. Eso es fe. Fe es aprender a confiar de todo corazón en Dios. Es descansar sabiendo que su voluntad soberana es buena, es agradable y es perfecta. Eso es fe. Vamos a ir al texto, porque claro, si no vamos al texto, falta algo, ¿no? Vamos a ir a la palabra de Dios en Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículo 12 al 14. Marcos, capítulo 11, 12 al 14, dice así la palabra de Dios. Al siguiente día, o al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, hablando de Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, y ahí yo subrayo que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Jesús tiene hambre. Y de lejos vio una higuera frondosa. De lejos vio una higuera que en apariencia tenía fruto. Pero cuando se acercó a ella para comer del fruto, en realidad Jesús quería dejarles una enseñanza. Jesús sabía bien que la higuera no tenía frutos, pero quería dejarles a ellos una enseñanza. Cuando se acercó y vio de cerca la higuera, se dio cuenta que no tenía frutos. Esencialmente, el árbol era una imagen de una publicidad falsa. La higuera esa era una imagen de una publicidad falsa. Tenía hojas, pero no tenía higos. Ese árbol fue maldecido por el Señor porque en realidad profesaba tener fruto, pero no lo tenía. Enseñándonos el Señor, ¿saben qué? Que la fe verdadera no nos puede nunca llevar a la apariencia. Y hay gente, hermanos, que vive de las apariencias. Viven fingiendo. Viven fingiendo caminar por este mundo, creyendo lo que no creen, siendo lo que no son y sintiendo lo que no sienten. Las apariencias, hermanos, es algo que el Señor aborrece cuando vivimos de apariencia. De hecho, si el Señor con alguien tuvo muchos problemas, fueron con los religiosos. Porque ellos por fuera parecían una cosa, pero por dentro eran otra. Y el Señor no quiere que tengamos apariencia. La Biblia dice que en el tiempo final, una de las características que van a tener los hombres es que tendrán apariencia de piedad, pero será solamente apariencia. Aparentarán una cosa, pero serán otra. Hermanos, vivimos en un tiempo de engaño, en un tiempo de mucha manipulación, en un tiempo de mucha mentira. Con esto de la inteligencia artificial ya no se sabe si una persona te está mandando un mensaje o realmente es una computadora, porque ahora pueden tomar nuestras
nuestro cuerpo, nuestras voces y hacer decir algo que en realidad no estamos diciendo. Es un tiempo de engaño, pero también es un tiempo de mucha apariencia. Y la fe verdadera está en contra de la hipocresía. La fe verdadera, la fe bíblica, es una fe que va en contra de la apariencia. Y el Señor maldijo a esa higuera por el simple hecho de que aparentaba tener fruto, pero no lo tenía. Algunos creyentes, hermanos, en vez de tener fruto, parecen un árbol de Navidad. Vieron que el árbol de Navidad tiene frutos artificiales. Bueno, hay creyentes que también tienen frutos artificiales, que no viven esa fe que dicen que tienen. Y el Señor quiere, hermanos, que nosotros seamos creyentes sinceros, genuinos, transparentes, que tienen fruto. Por ejemplo, dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Como creyentes tenemos que desechar de nuestra vida la malicia, el engaño y la hipocresía. La malicia, el engaño y la hipocresía son cosas que van en contra de la fe. Son cosas que batallan contra nuestra fe. Pablo, por ejemplo, reprendió a Pedro. ¿Cuántos saben esa historia? De Pablo reprendiendo a Pedro. Levante la mano, ¿cuántos conocen esa historia? A ver. Bueno, bastantes. Pablo tuvo un altercado con Pedro muy serio. Porque Pedro, cuando no estaban los judíos cerca, se juntaba con los gentiles y vivía el cristianismo verdadero. Pero cuando estaba con los judíos, dice que se apartaba de los gentiles. Y dice la palabra de Dios, eso está en Gálatas 2, del 11 al 14, que cuando Pablo se enteró de eso, dice que resistió a Pedro y lo reprendió cara a cara. Porque dice que estaba actuando de una manera hipócrita. Y no solo él, dice que también Bernabé fue arrastrado por causa de la hipocresía de Pedro. Para que nosotros veamos cómo la hipocresía, que es antife, contamina a quien está al lado. Y dice la palabra que por causa de la hipocresía de Pedro, Bernabé también, que Bernabé era una de las personas, Bernabé era una de las personas más buenas en el Nuevo Testamento. De hecho, una característica que tiene Bernabé, que lo dice el Espíritu Santo, que era un varón bueno. Era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Pero ese varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe comenzó a arrastrarse por la simulación de otros, porque dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de esos judíos, pero también de Pedro. Y en el 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, imagínense lo que debe haber sido eso, ¿no? Le dije a Pedro adelante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ese era un problema en la iglesia de Galacia, los judaizantes. Y hoy, hermanos, ese problema de los judaizantes está muy actual en este siglo presente. Lo sabían, ¿no? Los judaizantes son aquellos que creen que hay que adoptar ciertas costumbres de la ley judía y de los judíos para poder ser un pueblo más especial. Pero la Biblia dice que nosotros, los creyentes en Cristo, somos el pueblo de Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y los judaizantes eran un problema para la fe en Galacia. Y los judaizantes siguen siendo un problema para la fe hoy. Ayer leía en un muro de una persona que escribía, todavía para mí que estaba mal, se lo estuve por mandar a Manolo, porque en hebreo no entiendo, pero para mí que estaba mal escrito. Decía, no hay que decir Jesús, hay que decir Yeshua HaMashiach. Y yo pienso, pero este muchacho que apenas habla el español, se va a meter
a decir Yeshua HaMashiach y todavía escribirlo, y seguramente mal escrito. Y fui tentado a mandarle la captura de pantalla a Manolo, pero bueno, me aguanté. Pero estamos viviendo eso, que ahora hasta se le quiere cambiar el nombre al Señor. Ya no podemos orar más en el nombre de Jesús, porque es una blasfemia. Hermanos, nosotros no vamos a caer en eso. La Biblia dice que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, y en español es Jesucristo. Jesús el Mesías, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el enviado del cielo, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero en Galacia, y le compartía al pastor Anderson que estoy estudiando y viendo la carta a los Gálatas, que me gustaría el día de mañana, si Dios lo permite, hacer un estudio. Tenían ese problema, ese conflicto de fe, que incluso Pedro comenzó a ser arrastrado. Y vuelvo a decir, la fe es contraria a la hipocresía. Vivir en la fe te puede llevar a desagradar a las personas. Vivir la fe bíblica nos puede llevar a desagradar a las personas. Dios tuvo que tratar con la vida de Pedro y su temor a no agradar a los judíos. Así como la fe es contraria a la hipocresía, también lo es el temor al hombre. Así como la fe es contraria a la hipocresía, también lo es el temor al hombre. Quien tiene temor al hombre corre el riesgo de no alcanzar el propósito de Dios. Lo vuelvo a decir, hermanos, porque para alguien puede ser esto. Quien tiene temor del hombre va a correr el riesgo de no alcanzar el propósito de Dios, porque ante cada decisión que tenga que tomar, va a estar pensando qué va a decir el hermano fulano, qué va a decir mi madre, qué va a decir mis hermanos, qué va a decir mi padre. Pero quien tiene la fe de Dios sabe que tiene que agradar a Dios por encima de todas las cosas y de todos. Amén. Vamos a seguir en Marcos capítulo 11, ahora en el versículo 20. Hace calor hoy, hermanos, Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado. ¿Se acuerdan la higuera que el Señor reprendió porque era una higuera de apariencia? Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. O sea, hermanos, no es fe en mi fe. No es fe en mis emociones. No es fe en lo que siento. No es fe en que gane el día de mañana Vox. Hola. No es fe en un partido político. No es fe en Pedro Sánchez. La fe nuestra no tiene que estar nunca en una persona. La Biblia dice que es bienaventurado el varón que confía en el Señor y que no pone a un brazo humano como su ayuda, como su salvación. Miren, en el Uruguay es un país muy politizado y la política entra dentro de la iglesia también. De hecho, a mí, como aparte de ser pastor, trabajaba en el periodismo, se me acercaban muchos políticos a querer que yo me introduzca en sus listas o que les abra la puerta de la iglesia en las elecciones para que ellos puedan usar la plataforma de la iglesia y el púlpito para sus fines políticos. Por supuesto que nunca accedí a nada de eso, jamás. Ni quise, y me parece que quien predica el Evangelio tiene que predicar el Evangelio. Y el púlpito de la iglesia es para la palabra de Dios. Es para la palabra de Dios. Pero recuerdo en elecciones cómo la cantidad de cristianos ponían su esperanza en que gane tal o cual político, tal o cual partido, porque van a salir adelante. Y no los veías nunca repartiendo Nuevos Testamentos o folletos cristianos, pero sí los veías repartiendo folletos políticos del partido de derecha o de izquierda, de lo que sea. Y uno pensaba en eso, cómo
en vez de tener la fe en Dios y de tener la fe de Dios, en vez de tener fe en Dios y de tener la fe de Dios, comienzan a poner su fe en que un político les pueda solucionar el problema. Acá el Señor no les dijo simplemente tengan fe, porque si dijera tengan fe, bueno, uno puede poner la fe en lo que sea, pero ahí el Señor fue muy sabio y dijo tengan fe en Dios. La fe bíblica no es la fe en cualquier cosa, es la fe en Dios. Es la fe en Dios. Sigue diciendo en el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Qué importante, hermanos, es no abrigar la duda en nuestra vida. Qué importante es que nosotros no tengamos duda a la hora de orar, a la hora de ir a la presencia de Dios, de que el Señor nos está escuchando. Y Dios nos escucha siempre y Dios nos responde siempre. ¿Cuántos saben que Dios siempre responde? ¿Y saben lo que responde? Dios te puede decir que sí a la petición que le estás haciendo. Dios te puede decir que no a la petición que le estás haciendo. Y Dios te puede decir sí, pero ahora no, más adelante. Espera. Esas son las tres maneras en que Dios nos responde. Sí, no y sí, pero no ahora. Entonces ahí el Señor dice, versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hermanos, un pastor dijo, el pastor Adrián Roger dijo, que una débil fe puesta en Dios vale más que una gran fe puesta en cualquier otra cosa fuera de Dios. Una débil fe, pero que el objeto de esa fe es Dios, vale más que una gran fe, pero que está puesta en otra cosa. En Argentina, por ejemplo, se cree en el Gauchito Gil, en México en San La Muerte. Son cosas extrañas. En Venezuela, en María Lionza. ¿Qué sé yo? Son ídolos, son entidades espirituales del mal. Que el Señor las reprenda. El único que tiene todo poder, toda autoridad, todo dominio es el mismo Señor Jesucristo. Y en Él está depositada nuestra fe, nuestra confianza. La Biblia dice en Santiago, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora el Señor relaciona acá la oración con dos cosas. Número uno, con la fe, porque dice que no hay que dudar. Porque dice que cuando una ora tiene que estar creyendo que va a recibir lo que está pidiendo. Y número dos, el Señor está relacionando la oración con el perdón. Y el perdón, hermanos, no es un sentimiento. No es si yo siento perdonar. La Biblia dice que yo tengo que perdonar. Porque si yo no perdono, dice la Biblia, a los hombres sus ofensas, tampoco Dios me va a perdonar a mí. ¿Se dan cuenta? El Padre Nuestro es la oración que más conocemos. La repiten hasta los ateos y termina diciendo, y perdona nuestras ofensas. Bueno, se la saben. ¿La practican? ¿Perdonamos? ¿Somos de perdón fácil? ¿Somos de fácilmente perdonar, de no guardar rencor, no guardar odio? Miren, yo he visto que el cristiano que guarda odio en su corazón no prospera. El creyente que
que en su corazón tiene una raíz de amargura, tiene odio, tiene resentimiento, no logra prosperar en ningún área de la vida, mucho menos en la parte espiritual. Por eso el Señor nos invita a que cuando estemos orando, dice, versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidierais en oración, creed, dice, os vendrá, y 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Me impacta el testimonio de una hermana de acá, de la iglesia, no de la iglesia presencial, pero sí de la iglesia virtual, que tuvo que ir a la cárcel hace poco, a perdonar a quien había matado a sangre fría a su propia hija. Qué tremendo, ¿no? Impresionante. Y uno piensa, qué persona de fe, qué persona que realmente se ha tomado en serio la palabra de Dios. Uno no quisiera nunca estar en esos zapatos. De hecho, uno piensa fríamente que si nos puede pasar, seguramente nuestra reacción no sea esa. Pero Dios le dio la gracia, Dios le dio la sabiduría, no sé qué, el amor, para ir y sentarse a conversar con esa persona y decirle que lo había perdonado, que estaba perdonado. Qué tremendo. Eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente es una obra de Dios. Y ahí dice, y si cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hermanos, Dios relaciona la oración eficaz con la fe en Dios y con el perdón. Ahora, para terminar, hermanos, y con esto yo voy concluyendo, quiero hablar de algunos conceptos importantes. Son 10 minutos más que voy a hablar y voy terminando. Conceptos importantes en cuanto a la fe que le agrada a Dios. Y anoté algunos. Por ejemplo, fe es creer en los tiempos de Dios. Fe es creer que los tiempos de Dios son mejores que los míos. Nosotros queremos todo ya. Nosotros somos una generación que ya no calienta la comida en el fuego. Va todo al microondas. Ahora, la comida no sabe igual en el microondas que al calentarla al fuego. Sabe mejor a la vieja usanza. Fe entonces es creer en los tiempos de Dios. El salmista dijo, en tus manos están mis tiempos. Fe es aprender a esperar en Dios y a Dios. Fe es aprender a esperar en la presencia de Dios. El salmista dice en el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Gracias, Angie. Quien esté, no veo quién está. Pacientemente esperé a Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia de tener esa fe que sabe esperar? Que Dios se inclinó a ese varón desesperado y que Dios escuchó su clamor y algo más. Y que Dios lo hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, que puso luego sus pies sobre una peña y que enderezó sus pasos. Y algo más, que le puso en su boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Qué le parece? Fe es aprender a esperar en Dios. ¿A cuántos les gusta esperar? A ver, levanten la mano. ¿A cuántos no les gusta esperar? Levanten la mano. A nadie le gusta esperar. Pero lo bueno se hace esperar. Lo bueno siempre se hace esperar. Y Dios quiere tratar con nuestra paciencia.
A nosotros quienes somos padres nos pasa que a veces tenemos algo para darle a nuestros hijos. Yo lo hago mucho con Efraín porque me doy cuenta que tiene unas ansiedades, ansioso. Entonces, para ir sacándole esa ansiedad, no le doy todo lo que él pide en el momento que pide. Primero que no le doy todo lo que él pide, pero si tengo, no se lo doy en el momento, le hago esperar. Y le digo que él tiene que aprender a dejar de ser ansioso y a querer todo ya en el momento. Uno dice, tiene 5 años, bueno, es la mejor edad para poder enderezarlos desde niños, ¿no? Saray me mira y se ríe, se ve que la hermana Inma era brava. Fe no es solo creer en Dios, sino, lo vuelvo a repetir, lo dije muchas veces, fe es creerle a Dios. Esto último es más profundo. Creer en Dios es una cosa, creerle a Dios es otra. La hermana Vane leyó que Dios le llamó a Abraham amigo porque Abraham le creyó a Dios. Abraham no creyó en Dios, Abraham le creyó a Dios. Son dos cosas distintas. La fe también que agrada a Dios es una fe que está en movimiento, pero que también está quieta cuando es necesario. Cuando uno tiene una fe en Dios verdadera, tiene que aprender cuando Dios te dice, quédate quieto. A Rómulo. Quédate quieto. A veces Dios nos manda a quedarnos quietos, a esperar en Él. Y nosotros con nuestra ansiedad no, queremos conseguir todo por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades, pero la fe verdadera, la fe bíblica, sabe esperar reposadamente en Dios. Fe es confiar en lo que Dios dice en su palabra. Fe es saber depositar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. La fe que agrada a Dios es la fe en Jesús, porque la Biblia dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe verdadera nos hace movernos o expresar la fe con nuestro modo de vivir. La Biblia dice que la fe de los tesalonicenses se esparcía, se movía por todos lados. Y no solo en palabras, sino también en hechos. Pero también menciona a aquellos que con sus labios profesan creer, pero con sus hechos lo niegan. La fe debe tener expectativas sabiendo que Dios es Dios y que para quienes aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La fe sin obras es muerta. Y lo vemos, por ejemplo, me quedan 2 minutos más, Noé construyó un arca. ¿Vieron? La fe de Noé lo llevó a construir, hizo algo. Porque la fe en Dios no es pasiva, la fe de Dios es activa. Abraham, a causa de su fe, dejó sus raíces y comenzó a vivir en tiendas de campaña. ¿Saben por qué Abraham vivía en tiendas de campaña? ¿Se dieron cuenta que Abraham no construyó una casa con ladrillos, con bloques? Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios no puede echar raíces muy profundas porque Dios puede ser que lo lleve para un lado y para otro. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Por eso él clavaba una estaca y no levantó una pared de bloque ni de ladrillos, porque Abraham era una persona guiada por Dios. Moisés, la fe de Moisés lo llevó a renunciar a su posición en Egipto, manteniéndose como viendo al invisible. Rahab escondió a los siervos de Dios. Enoc, por su fe, caminó con Dios. Se dan cuenta que todas estas personas no solo decían que creían, sino que esa fe la traducían en hacer algo. ¿Y en hacer qué? Lo que Dios les estaba pidiendo. Sara concibió siendo estéril. Y la Biblia dice, ella creyó que Dios era fiel. Una mujer tocó con fe el borde del manto del Señor y fue sanada. El ciego Bartimeo creyó y recobró la vista. Los 4 amigos creyeron y a causa de esa fe obraron. ¿Cómo obraron? Diciendo no podemos entrar por ningún lado, el Señor está con las multitudes, los aprietan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a subir al techo con esta camilla y con este paralítico amigo nuestro. Vamos a hacer un agujero en el techo y lo vamos a bajar. Esos son movimientos de fe. Estoy diciendo que la fe es activa.
Estoy diciendo que no podemos decir que tenemos fe y no hacer nada. Solamente tenemos que no hacer nada cuando Dios nos pone en el corazón que es momento de estar quietos. Así por delante, hermanos, encontramos en el capítulo 11 de Hebreos cómo la fe que agrada a Dios no es meramente intelectual, sino que tiene que ir acompañada de obras. Tiene que ir acompañadas de obras. Les voy a pedir a los músicos que puedan estar pasando. Y en esta hora oscura de tanta incredulidad, donde la iglesia está teniendo más que una batalla cultural, una batalla espiritual, debemos colocarnos toda la armadura de Dios y someternos a Dios y resistir al diablo en el poder del Espíritu Santo y usar las armas de nuestra milicia, las cuales no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Que Dios nos dé esta fe genuina, esta fe real. Y vuelvo a decir lo que dijo el Señor. Respondiendo, Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿En dónde tenés puesta tu esperanza? ¿En dónde tenés puesta tu confianza? ¿En que gane Donald Trump para que haya un poco más de seguridad en el mundo? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Nuestra fe tiene que estar puesta y nuestra confianza solamente en Dios, solamente en Él. Y la iglesia, en este siglo que nos toca vivir, tenemos ese gran desafío, el desafío de la fe, el desafío de aprender a confiar en Dios, aún en medio de los quebrantos, aún en medio de las crisis, aún en medio de lo que estemos atravesando. Nuestra esperanza tiene que estar en Dios. Hay una canción moderna que cantamos, que dice, mi esperanza está en Dios. Mi esperanza está en Dios. Y nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestra seguridad, tiene que estar solamente en la presencia de Dios. Y creer a cada una de sus palabras. Creer a cada una de sus promesas. La Biblia dice que Sara concibió siendo estéril, no porque creía solamente en la promesa, sino porque creía en el que había dado la promesa. A veces decimos creyó a la promesa, no. En realidad, ella creía en el que había hecho la promesa. Porque la promesa en sí no tiene ningún valor. La promesa en sí no tiene ningún poder. El poder lo tiene Dios. El poder lo tiene el Señor. Y nosotros, hermanos, debemos aprender en fe a esperar en Dios. Nos ponemos de pie pacientemente. Esperé a Dios y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza. Y en otra palabra dice, maldito el hombre que pone en el hombre su confianza. Dos clases de fe, una fe en Dios y una fe en el hombre. Una confianza puesta solamente en Dios y una confianza puesta en el hombre. Una confianza puesta en el sueldo que gano. Una confianza puesta en mi tarjeta. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza. Señor, gracias te damos una vez más por tu santa palabra, Señor, que hemos compartido. Ministra nuestras vidas, Señor. Que esta palabra halle cabida en nuestros corazones. Oro, Señor, para que al irnos de este lugar, tu Espíritu siga hablando en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, tócanos una vez más.
tócanos una vez más. Bienaventurado el hombre que puso en ti su confianza, su esperanza, su refugio, su torre fuerte, su pronto auxilio en las tribulaciones. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, sino el que camina y se deleita en tu palabra. Señor, tú dices que cuando conocemos tu palabra, bienaventurados seremos si la hacemos. Ayúdanos, Señor, a vivir por fe y en fe. Pero no fe en cualquier cosa, fe en ti, Señor. En tu gracia, en tu favor y en tu bondad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos. Ayuda, Señor, a que nuestra débil fe vaya fortaleciéndose, vaya creciendo, vaya agigantándose, acrecentando nuestra fe, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos guardas, tú nos libras. Y porque los que esperan en ti levantan alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias, Señor, porque hay grandes y poderosas promesas para quienes aprenden con fe esperar en ti. Porque fe es esperar en tus tiempos. Fe es esperar en tus momentos oportunos. Fe es saber que mi voluntad no es mejor que la tuya y que mis deseos están por debajo de los tuyos, Señor. Gracias, Señor, que esto lo entendamos no en el intelecto solamente, sino en el espíritu. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Llévense esa palabra a sus casas. Y yo quiero pedirle a Billy y a Karen que puedan estar pasando, porque ellos, se van a ir. Vinieron de Hawái, estuvieron unos días acá y en Barcelona con nuestro hermano Rubén y la esposa, y ahora estuvieron acá con nosotros también. Y de Hawái van a pasar a Alaska. Un cambio importante. Pero, ¿qué les parece si extendemos las manos hacia ellos? Porque empiezan algo nuevo, empiezan de cero. Espero que se hayan sentido very good. Que se hayan sentido bien acá en Tenerife con los hermanos. Una iglesia donde se manifiesta el amor de Dios. ¿No? Un cortito, Billy, porque yo sé que sos medio predicador ya. Dios es fiel. Estamos muy agradecidos, pues ya hoy se nos finaliza, hoy nuestro último día, mañana viajamos. Estamos muy felices de conocerlos, de compartir con los chicos, de compartir con los pastores, con todos. Nos hemos sentido como en casa realmente. Si nos duele irnos, no sé por qué, pero es que uno se siente como en su casa. O sea, es algo raro. Y ahora sí pasa a mi esposa. No, muchas gracias por recibirnos todos con esos abrazos, ese calor que hemos anhelado. Y como dije, Dios es fiel y es de todo mi corazón. Y continuaremos viendo su mano poderosa sobre nosotros y sobre cada uno de ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias, pastor. Amén. No se vayan todavía, que vamos a orar. Vamos a encomendarlos a la gracia de Dios. Le voy a pedir al hermano Mati que nos dirija en oración por ellos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde. Gracias, Señor, primero por tu bendita presencia en este lugar, Señor. Gracias por la palabra que nos has dado. Gracias por cada uno de tus siervos, Señor. Y te damos gracias también por la vida de nuestros hermanos que han venido desde tan lejos a visitarnos. Te pedimos, Señor, que puedas bendecir su vida, que así como los has estado usando ahí donde estaban, en una isla tan alejada, Señor, que donde sea que vayan, que puedan seguir siendo una herramienta
en tus manos, Señor, que en su vida diaria, en su trabajo, en su hablar, en su accionar, puedan ser un testimonio vivo de ti, Señor, en cualquier momento y en cualquier lugar, Señor. Bendice sus vidas, bendice su casa, Señor, su familia, Señor, que puedan ir con gozo, que puedan vivir en paz, Señor, y que puedan ir siempre sabiendo que tu presencia los acompaña de noche y de día, Señor. Nos quedamos en tu presencia en esta tarde sabiendo que obrarás tu perfecta voluntad en sus vidas y en las nuestras, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Sí, Señor. Lo decimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Y hermanos, antes de despedirnos, después saluden a Billy y a Karen y deseenle un hermoso viaje hacia Alaska, donde van a pasar mucho frío, pero con el fuego de Dios. Amén. Amén. No importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.